Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de La Mente al Lado. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el camino de los seguidores de Krishna, cuáles son sus prácticas, quién es Krishna, cuáles son sus filosofías de vida y cosas como por qué tener un guru, qué es la rueda del samsara, el ciclo de reencarnación y renacimiento. Este capítulo, como todos, está súper interesante, espero que se lo disfruten muchísimo. Recuerden darle like, suscribirse, que lo hacemos con muchísimo amor para ustedes. ¿Y qué tal si te digo que en la mente al lado hay un universo por descubrir? Lleno de creencias, emociones, conciencia, dualidad, fe y evolución. ¿Te atreves a ver más allá de tu propia mente? Yo soy Shia Tobar y esto es La Mente al Lado. Estamos en el templo Paramakaruna con los devotos Syama Gauri y Balarama. Gracias por recibirnos aquí, estamos súper contentos porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre el camino de los sirvientes de Krishna. Entonces, para eso quiero que me comenten un poco quién fue Krishna y por qué lo siguen. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Existe solo un Dios, pero según la cultura tiene diferentes nombres. Nosotros le decimos Krishna porque Krishna es el que reúne todas las cualidades de Dios, el sumo atractivo, ¿no? Con esto no quiere decir que es de la India, que es aquí, no, porque es como si pudiéramos explicar que el sol es de la India, porque nace en el oriente. Siempre existió, siempre Dios ha existido, porque la gente ha tenido esa búsqueda también, por ese lado, ¿no? Ok, entonces es como un Dios universal. Sí, sí. Y, por ejemplo, en la India tengo entendido que hay diversas deidades. ¿Esta sería como una deidad que las abarca a todas o sería una deidad más? Bueno, no, Krishna se le tiene mucha forma, porque es la suprema personalidad de Dios y tiene mucha forma, pero también tiene, como decirte, su representante, digamos su ministro y su representante. Cuando tú me dices eso, habla muchas veces del semidios. Tú me hablaste en estos días del señor Shiva. Ajá, sí. ¿Entiendes? Me hablaste de algunas cosas que sí también existen, pues son los allegados, digamos los más cercanos de Krishna, como su representante, porque el todo no lo hace, aunque es Krishna, es la suprema personalidad de Dios, pero tiene sus representantes que hacen determinadas cosas, aun cuando él es el controlador supremo. ¿Y por qué seguir a Krishna? Bueno, porque en este mundo la gente sigue de todo, pero cuando tú estás buscando un ideal, ¿no? Como tú estábamos hablando en estos días, hay un ideal que uno tiene. Hay respuestas que la tiene el proceso de la vida espiritual, que no lo tiene la vida materialista. Por lo menos, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es mi posición en este planeta? Todas esas respuestas te las da la vida espiritual. Tú no eres ese cuerpo, tú eres alma espiritual. Tú tienes un cuerpo temporal, pero el cuerpo progresivamente se te va a ir deteriorando, como es normal. Pues pasas de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez, y de la vejez mueres, que nosotros decimos dejas el cuerpo, pero realmente tú eres alma espiritual. Tú eres las 10 milésimas parte de la punta de un cabello que muere en tu corazón. Y entonces eres alma, y para el alimento del alma es espiritual. Cuando ustedes me dicen que esto es prácticamente como, para ver si lo entendí, un alimento para el alma, o sea, el seguir a Krishna es como un alimento para ese espíritu, para esa alma. Uh-huh. Ahora, me estaba comentando Balarama, ¿te puedo decir así? ¿No te tengo que decir nada en un principio? Ok. Que era un camino de salvación. Entonces, ¿de qué nos salva Krishna y por qué nos tiene que salvar de algo? Bueno, en realidad, ¿no? Cuando hablamos de salvación, ¿no? Por lo menos nosotros estamos ahorita aquí en este lugar, ¿no? Y estamos haciendo actividades que son para el Señor, para Krishna y para, como decía la devota, sus enviados, sus más allegados. Y uno de sus más allegados es el maestro espiritual, ¿no? Y
Y cuando tú estás haciendo este tipo de actividades que son espirituales, ¿no? En la escritura se dice que es como tu verdadera posición original, ¿no? Que es la de ser un sirviente del Señor. Por eso que nos catalogamos así, ¿no? Sirvientes de Krishna, ¿no? Porque somos sus sirvientes. Entonces, al tú hacer estas actividades espirituales, ¿no? Estando aún con este cuerpo, aunque no somos estos cuerpos, como ya te decía, aún así tú estás en una posición de a salvo, Okay. ¿no? Porque estás bajo la protección del gurú y el maestro espiritual. Ok, ahora que nombras el gurú, para ustedes, ¿qué es el gurú? El gurú es la guía. Tú para todo vas a necesitar a una guía. Tú misma, si estás aquí hablando conmigo, hay unas personas que están en las cámaras, que están aquí y están guiando todo el proceso. De la misma forma, cuando una persona va a estudiar matemática, física, química, biología, quiere ser médico, ingeniero, abogado, lo que sea, necesita un guía. Para un maestro, un gurú. De la misma manera, nosotros para la vida espiritual necesitamos un guía, un maestro espiritual. Es importante para que te guíe. Ok, ¿y cuál es la meta de este camino espiritual? O sea, ¿a dónde se espera llegar? Por lo que yo puedo más o menos analizar, podría ser algo así como liberarnos como de este cuerpo físico y conectarnos con nuestro verdadero ser. Pero si se puede, podrían comentarnos, si es que se sabe, qué podemos esperar cuando llegamos allí, como cuando llegamos a conectarnos con nuestro verdadero ser, o si es tan fácil como solo una vida de camino espiritual, o qué tan largo puede ser un camino espiritual. El camino espiritual es muy fácil si tú eres una persona fácil con deseos de aprender. Y el camino espiritual es muy complicado si para ti es muy complicado toda la situación, pero simplemente es dejarte llevar, digamos. Me explico, el conocimiento, aceptas al maestro espiritual, tienes que seguir reglas y regulaciones, principios para poder disciplinarte. Okay. ¿Y cuáles serían esas reglas? Bueno, nosotros por lo menos tenemos principios básicos, que no comemos carne, ni huevo, ni pescado, ni ningún tipo de derivado. El sexo dentro del matrimonio. No practicamos juegos de azar, que si el bingo, que si esto y aquello y lo otro, porque eso es especulación mental. Cantamos un Mahamantra que nos da nuestro maestro espiritual, que es el Hare Krishna Mahamantra, todos los días. Y eso es parte. Me falta un principio. Faltó el de no intoxicarse. No intoxicarse, que es no fumar, no tomar, no embriagar, no todo eso. Drogas, ¿no? Todo eso es parte de la disciplina para que puedas llegar al objetivo. Ok, y creo que todavía no planteamos cuál sería ese objetivo, realmente ese, despegarnos del cuerpo físico. Bueno, el objetivo es precisamente que tú progreses en tu vida espiritual, que tú realices en tu vida espiritual. Mi maestro espiritual dice que lo más importante de un ser humano es salvarse a sí mismo, regresar a Dios. Okay. Salir de este mundo donde todo es, tú sabes, ¿no? Muchos problemas, mucha angustia, mucha miseria, mucho dolor. Eso lo vive todo el mundo a diario, ¿no? Y el problema no es económico, porque hay gente que tiene plata y tiene los mismos sufrimientos. El problema es espiritual. Cuando tú espiritualmente sientes que estás haciendo lo apropiado, digamos, estás alimentando esa parte espiritual en ti, las cosas se te van calmando. Bueno, el hecho práctico es que nosotros tenemos muchos años en este proceso y lo hemos visto en otras personas, en otros devotos, cuando viajamos a India, otros devotos que vienen para acá, ¿me explico? Entonces es cuestión de práctica, seguir los principios apropiadamente, ser serio, digamos, en todo esto, para poder llegar a un estado apropiado de realización espiritual, de vuelta a casa. Como de conciencia, como sí. Llegar a un estado de conciencia más elevado. Sí. Ok, y podemos decir que si ustedes tienen ya varios años, me gustaría que me dijeran cuántos años tiene cada uno como en este camino. Me gustaría que me comentaran cuál es la diferencia más grande que han notado en ustedes mismos. Bueno, yo conociendo el movimiento, para la conciencia de Krishna tengo desde que nací, porque mis padres ya pertenecían al movimiento.
bueno, junto con ella. Ellos empezaron como casi que a la misma época. Y cuando yo nací, los hijos de ellas también, ya estábamos en ella, ya nos crecimos como con esta cultura. Y en realidad uno, ¿no? Lo que tú dices que he visto uno, ¿no? Que cambia, he visto uno, que es que te hace como entenderlo, como yo lo que ella decía al principio, entender que no somos estos cuerpos, ¿no? Y uno lo ve a medida que pasa el tiempo, tú ves en la sociedad, e incluso así en los más allegados, en tus amigos, tus familiares, que poco a poco ellos se van yendo de este mundo, pues, ¿no? Y que en algún momento uno también tiene que salir de este mundo por causas naturales, ¿no? Que todo el que nace, ¿no? Es seguro que va a morir. Entonces, y esto te lleva como a recapacitar, ¿no? Y a entender de que no pertenecemos aquí, pues. Que a través de esta práctica, ¿no? A través de la guía, ¿no? De un maestro espiritual, se dice que uno debe conseguir un maestro espiritual que sea fidedigno, genuino, ¿no? Y eso tú lo puedes ver, ¿no? En las escrituras nos dicen que hay 5 líneas, ¿no? Que son fidedignas y nosotros, ¿no? Estamos muy felices, ¿no? O agradecemos, ¿no? A su señoría de que pertenecemos a una de estas líneas, que son genuinas. Y cuando tú sigues la orden, ¿no? De un gurú genuino, todo este conocimiento o todas estas cosas que tienes que entender sobre este mundo se revelan automáticamente. Y yo veo como que ese es como el cambio o lo que a mí ¿no? que tengo como la oportunidad y las bendiciones de mi maestro espiritual para poder entender de que no pertenecemos aquí y tenemos que buscar la manera de cómo salir. Okay. Y ellos nos dan las guías cómo hacerlo, pues. Ellos nos lo están dando. ¿Y de su parte? Mira, a mí yo conocí al templo en el año 78, 76, de lo que escuché del movimiento de Krishna que llegó a San Bernardino. Algo de eso escuché y me regalaron un libro. Y así como una muchacha muy joven empecé a leerlo y no entendía nada. Después me regalaron un libro de yoga, así que me llegó a las manos y empecé a leerlo y yo me puse a hacer yoga en mi casa sin saber nada. Quité el mueble, toda la cuestión y me puse allí viendo las posiciones y me puse a hacer yoga por mi cuenta. Y había esa inquietud en mi corazón de decir, en algún momento de mi soledad yo pensaba, la vida no puede ser comer, dormir, aparearse y defenderse. Tiene que haber otra cosa que a uno le haga feliz, ¿no? Y estaba siempre así como que sí tenía posibilidad, digamos, de viajar, de tener una buena economía y todo, pero había un momento que dice, oye, pero todo no puede terminar aquí. Es necesario otra cosa en mi vida. Y estaba en esa búsqueda. Y me sentía atraída, digamos, a la parte, digamos, de leer el libro de India, de esto, hasta que en una oportunidad me llegó un libro de un gurú de India, ¿sabes? Me puse a ver que hacía yoga, meditación, y eso me jaló un poquito a ese plano, pues. Y empecé a indagar. Claro, en ese tiempo no había internet, no había celulares inteligentes como ahorita, que tú te metes y sabes todo. Era un poquito más complicado. Pero tenía ese deseo, ¿ves? Como de esa búsqueda. De aprender. De aprender, y indagaba y preguntaba. Entonces un día había un gran festival en el templo y yo voy, ¿no? Me invitaron, ay no, que hay comida vegetariana, y había un autorizado en la empresa y me dio la cola y fui, bueno. Y cuando escuché que había una conferencia hablando de todo esto, ¿verdad? De la vida espiritual y de regreso a casa, la autorrealización, y oye, me sentí así como agradada en eso, me gustó. Y entonces después me hablaron del vegetarianismo y empecé por mi cuenta a hacer voto de vegetarianismo. Dije, no voy a comer carne, no voy a hacer esto y aquello, y traté de hacerlo, pues. Y así fue mi búsqueda, pues, hasta que después, bueno, tuve la oportunidad de viajar a la India en el 81, conocí a mi maestro espiritual, conocí a muchos maestros espirituales, y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Porque esto está en la parte, digamos, esto no es un plano que yo estoy haciendo para ahorita, ¿entiendes? Sino esto es un plan que uno hace para la vida, para la existencia. Esto no acaba cuando yo muero. Cuando mueres tú, esto no acaba, esto continúa. Es como una inversión. Es sacarle provecho. Srila Prabhupada dice, uno de los Vaishnavas, dice que esto es sacarle provecho a este nacimiento.
Me gustaría, buscar la parte de la trascendencia. me gustaría que aclarara un poco, ya que nos contó su historia, cómo llega a un maestro a escogerla a usted o usted a escoger un maestro o un gurú. Bueno, en mi caso personal, digamos, sabiendo la importancia que tiene el maestro espiritual, porque tú le estás entregando parte de tu vida, tú estás entregada a esa persona. Yo fui indagando de mi maestro espiritual, del Guru Maharaj, Bhakti-Rasaka Siddhardeva Goswami Maharaj. Yo estuve leyendo sus libros. Cuando viajé a la India en el 81, yo lo conocí personalmente. Y entonces yo quería indagar sobre él. Entonces empecé a comprar unos libros y empecé a saber de su vida. Yo dije, no, pero es que este es un santo, por Dios, este es una gran personalidad. Y cuando lo escuchaba decía, oye, esto es lo que yo ando buscando. ¿Ve? Claro, estaba en India en aquel tiempo y era muy complicado que te iniciara porque no había las conexiones. Pero bueno, una palabra que siempre está en el vocabulario de los devotos, misericordia. De alguna manera me pude conectar y me iniciaron. Yo estaba casada, por supuesto, mi esposo murió hace 3 años y también él recibió iniciación del mismo maestro espiritual. De tal manera que teníamos así una buena relación en ese sentido. Y bueno, hasta que me iniciaron y fui indagando más de él y cada vez que indagaba y preguntaba y sabía lo que estaba haciendo, yo decía, wow, pero demasiado bello, ¿ves? Todas las cosas que estaba haciendo. Querías aprender de él. Sí, porque es un alma autorrealizada. ¿Entiendes? Yo dije, este es mi maestro espiritual, es fidedigno y pertenece a una asociación discipular fidedigna y yo lo acepté como mi gurú, pues. O sea, intento servirle. Y eso es para mí placentero y agradable, pues, por supuesto. ¿Y cómo te enseña un gurú? El gurú tiene mucha forma de enseñar porque es una forma muy mística. El gurú enseña a través del ejemplo, enseña a través de los libros, enseña a través de tu práctica, enseña en el día a día. En ninguna parte el gurú no existe, en todas partes está presente. ¿Me explico? Sí, te Porque entiendo. el gurú es la representación del señor Nityananda y el señor Nityananda es la representación del gurú original. De tal manera de que el gurú se te manifiesta porque es una cuestión mística. De acuerdo a tu sentimiento y a tu dedicación, evidentemente, y a tu entrega. Eso fluye, eso es una energía que va entrando. ¿Y no tienes que conocerlo personalmente? Bueno, evidentemente yo lo conocí. Ok. Se lo conocí, lo que te digo, leí de sus libros, supe de él, estuve muchas veces ¿Lo en la buscaste? India. Lo busqué, indagué, porque bueno, tú sabes, estamos en una época muy difícil, se le dice que es la era de Kali Yuga y hay muchos farsantes, y hay muchos gurús que son engañadores, y hay personas que se hacen pasar por gurú y no son gurús porque están pendientes de otra cosa. El gurú es el que te lleva de regreso a casa, el que te da Krishna. ¿Entiendes? Y que tú puedes aprender, lo ves el día a día por su ejemplo. Ese es el maestro espiritual. Y ese fue el que por la misericordia de Krishna se me manifestó, pues Gurudeva, mi maestro espiritual. Me encanta que estemos aclarando todas estas cosas porque sé que son grandes dudas que alguien puede tener si le interesa comenzar en este camino, pues qué tengo que hacer, qué va a hacer un gurú conmigo, cómo va a ser todo el proceso. Y por eso me surge también la duda de cómo es ese proceso de iniciación, porque la palabra iniciación me suena muy interesante, suena como que, wow, te estás iniciando en algo, también. Comprometedora, sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo te inicias? ¿Cómo es ese proceso de iniciarte? O sea, si alguien llega aquí, ¿cómo se inicia como seguidor o como sirviente de Krishna? Bueno, al principio la gente viene a las conferencias, digamos, al templo y se va familiarizando de la filosofía, ¿verdad? Y a medida que la gente, así como me pasó a mí, tiene interés, digamos, en conocer, ¿verdad? Va escuchando, va leyendo, viene a las clases los domingos, viene para el templo, se va como empapando un poquito de esto. Ya cuando la gente, digamos, espontáneamente, lógicamente, porque esto es algo individual para cada quien, dice, oye, yo también tengo una necesidad de aceptar un maestro espiritual. Entonces cuando eso pasa, la persona lo dice aquí en el templo, oye, yo me quiero iniciar y, ¿sabes? Entonces uno le hace los arreglos con el maestro espiritual para que inicie todos los demás.
Ok, Y perfecto. entonces ahí empieza tu práctica, digamos, de seguir apropiadamente los principios, esto que te conté antes. Es como un ritual, pero se hace como un ritual. Ceremonia. Cuando ese proceso de iniciación es un ritual, y bueno, no sé si eso es algo que se pueda comentar o no, pero sí, como para que la gente se lo imagine más o menos cómo sería ese ritual de iniciación. Bueno, realmente se toma un día auspicioso, generalmente lo toma el maestro espiritual, que es un día apropiado para la ceremonia, si es en la mañana, por lo general es en la mañana, y entonces se reúnen las personas, tienen una cesta con una fruta, con todo esto, y se lo ofrecen al maestro espiritual, y el maestro espiritual lo acepta y le da un nombre espiritual. Yo me llamaba Zoila Silva, por decirte, y mi maestro me puso Siamagouri Devi Dasi, y de ese momento yo me llamo Siamagouri Devi Dasi. Yo lo acepto como una misericordia especial, digamos, ¿verdad? Una Sí, sí, es como una, este momento es como una ofrenda. O sea, tú como discípulo, no, vas donde el maestro espiritual y lo que ella decía, tú pones unos artículos en la cesta, ¿no? Como una ofrenda que tú le estás dando ahí con incienso, frutas, un pañuelo. Si tienes la posibilidad de darle algún tipo de lax, de dinero, Ok, también puedes dárselo. Y pero no es necesario. no es necesario. Es lo que la persona quiera. Por Sí, supuesto. ¿Sabes? sí, Como, lo que él pueda, lo que esté a su alcance, pues. es como voy a recibir algo tan importante, voy a dar algo también Claro, a no cambio. aprende. Y tú vas, como decía ella, se lo ofrece. Y él, algo que yo quería decir cuando estaba hablando hace rato, que tú le preguntabas que si es necesario ir a conocer al gurú personalmente. No, Srila Govinda Maharaj, que es uno de nuestros maestros, él decía que la relación de gurú a discípulo es de corazón. Entonces, como ella decía también, que esto es algo que tiene mucho misticismo. Sí. Pero en realidad funciona así, que tú tienes la relación con él de corazón a corazón. ¿No? Hay un devoto muy famoso entre nosotros, ¿no? Entre los devotos, que se llama Srinivasa, el partido de este mundo. Y él no hablaba nada de inglés. Y mi gurú hablaba inglés, pero no hablaba nada de español. Y cuando mi gurú lo veía, tú los veías y se abrazaban, se querían muchísimo. Y nuestro maestro decía, no, él y yo tenemos una relación de corazón a corazón, ¿no? Y eso enfoca mucho que este devoto, ¿no? Llamado Srinivasa, él era firme o era muy estricto con su Práctica. con su práctica devocional. Él todas las mañanas se para temprano, cantaba sus oraciones, hacía no te llamamos arati, que es como una, ¿cómo se llama? Adoración. Una adoración. Él hacía todas estas actividades y el guru, aunque tú no lo estés viendo en ese momento, se manifiesta en tu corazón. Tú puedes sentirlo, Es místico. pero tienes que tener una fe firme, pues, para poder llegar a ese punto. Entonces, muchas veces, y hay muchos pasatiempos que lo cuentan, y hay muchos devotos aquí en Venezuela que no conocen al maestro espiritual, pero tú los ves aquí todos los domingos, en la semana vienen, hacen servicio, tienen fe, pero a través de esa fe ellos pueden sentir, ¿no? Se dice, Guru Maharaj también lo dice, que la fe es el único medio por el cual tú puedes sentir ese plano superior, ¿no? Entonces a través de la fe tú vas a sentir cierta felicidad, cierta tranquilidad en tu corazón, y es dada a través del gurú. Claro, porque la fe es abrirte a creer, o sea, Sí. la fe es abrirte a recibir eso, o sea, sin fe no puedes, estás abierto claro. y no No lo va a puedes llegar. recibir, no va a llegar a Sí. ti. Ahora que hablamos, porque ya hablamos de los principios, me gustaría que conversáramos un poquito de esas prácticas, así como de repente con el ritual de iniciación ustedes me dijeron más o menos cómo son esas prácticas, que puede esperar una persona que viene a practicar o que quiere venir a practicar. La vida en el templo es una vida de dedicación, realmente. Nosotros en el templo nos levantamos todos los días, prácticamente a las 4:15 de la mañana. El primer programa, digamos, religioso, empieza a las 4:35, que es adoración al maestro espiritual. Después viene otro arti, digamos, otra adoración, que es a nuestro maestro espiritual, 2 artis en la mañana. Viene un programa también en la mañana para las deidades, lo que tú estás viendo en el altar, que también se le hace adoración. Después vienen los vayan, que son unos cantos, ¿sabes? Con la midanga, con los cártalos, unos vayan, instrumentos musicales. Cantan mucho, ¿cierto? Sí, tenemos, hay vayan en la mañana y vayan del mediodía y vayan en la noche. Entonces tenemos esa práctica en la mañana. Y después por ahí como a las 7:30
ya vamos a comer, tomar prasada, lo que decimos nosotros, que es alimento espiritual. Eso no es comer cualquier cosa, eso es un alimento que entra dentro del altar por medio de mantra y adoración, se le ofrece al Señor, el Señor lo recibe evidentemente por su misericordia y nosotros tomamos esos remanentes, que es alimento espiritual, prasada. Y así, bueno, eso es en la mañana, después cada quien lógicamente se da sus actividades. Los que tienen que salir, los que tienen que esto, los que tienen que cocinar, los que tienen que limpiar, los que tienen que, bueno, ir al mercado, todas las actividades que todo el mundo hace, ¿verdad? Sí, es como una comunidad en la que todos están cumpliendo un rol. Sitio. Y después, bueno, estamos aquí, venimos, cada quien también al mediodía, los que pueden estar al mediodía, también tenemos un programa de arte y de adoración. Y después, bueno, en la tarde quizás alguna devota tiene que descansar algo, porque, bueno, nos levantamos muy temprano. Y tiene que hacer, ahorita hay una devota en el Arra que está pintando, está haciendo otras actividades, hay otras devotas que se encargan de hacer otras cosas. Y así hasta en la noche, pues por ahí como a las 6 de la tarde empieza también el programa de la tarde, el programa del arte. Es lo que te digo, la vida del templo es una vida de cultivo. Es gozosa porque tiene una parte muy gozosa y muy divina, ¿ves? Que es esa parte que tú encuentras en ti, de ese gozo que tú puedes sentir cuando tú dices, wow, esto es lo que ando buscando, esto es lo que me gusta, pero tiene un precio. Y el precio es eso. La disciplina. La disciplina, la austeridad, la tapacia. Es necesario para uno educarse. ¿Por qué? Porque también explica muchos Vaishnavas, digamos, muchos santos. Dicen que es como cuando tú tienes un espejo y cuando el espejo está sucio, ¿qué haces tú? Lo limpias. Exacto, igualmente. Entonces nosotros no estamos viendo un espejo, pero lo vamos limpiando. Y a medida que lo vamos limpiando, nosotros nos podemos ver mejor. ¿Me explico? Y se limpia a través de esas actividades. A través de eso se le dice sadhana, reglas y regulaciones y disciplina dentro del templo. Ahora, una duda que me surge es, otras prácticas de origen hindú como meditación y yoga se practican. Bueno, eso que hacemos nosotros en la mañana, a las 4 y pico de la mañana, es meditación, es la hora más apropiada para meditar, se le dice mongoarte. Es la hora más auspiciosa, digamos. A las 4:30. A las 4:30 de la mañana para uno realizar todo esto, la madrugada. Se llama Brahma Muhurta, esa hora. Como la hora más auspiciosa del día. Esa hora. Es la hora más importante para todos, ¿no? Sí. Y bueno, se hacen horas de la mañana. También hay devotos que son casados, que viven fuera del templo, lógicamente, y tienen su esposa, tienen sus niños, tienen todo esto, y los niños van para el colegio, pero siempre tú los guías, digamos, para la parte de que sean vegetarianos, para los principios, para los valores, ¿sabes? Para estas partes que son importantes en un ser humano. En realidad no hacemos nada diferente a otras personas. O sea, cumplimos ciertas reglas, ¿no? Las que ella te nombró. Hacemos las mismas cosas que el vecino, pero la única diferencia es que todo es ofrecido al Señor. Okay. O sea, todas nuestras actividades están siendo ofrecidas a Krishna. Y ahora, para entender un poco más el templo, ¿quiénes pueden vivir aquí? ¿El que quiera o solo los iniciados o cualquiera que esté interesado? ¿Ustedes viven aquí? Creo que te escuché el otro día comentar que los casados no pueden ya vivir en el templo, sino que tienen que vivir en su casa. Entonces, una persona que quiera vivir acá con ustedes, ¿cómo haría? Bueno, como normalmente viven aquí los que son... Sí, los que están. Generalmente son devotos solteros, digamos, estudiantes. Okay, son devotos que se dedican a estudiar las escrituras, le dicen las chastras, se dedican, digamos, a formarse, no tienen ninguna presión económica con la esposa, con los hijos, con la familia, sino se dedica a su cultivo, se entrega a su cultivo, porque está en esa búsqueda. Ahora, ¿cuáles son estas escrituras o en qué libros se basa pues todas sus prácticas, sus creencias, sus filosofías de vida? Se basan en escrituras muy antiguas, eso lo sé, pero ¿cómo se llaman esas escrituras y de dónde salen? ¿Cómo te digo? Se le dicen las chastras, que son las escrituras. Y son escrituras milenarias, así como tú pudieras decir, digamos, de la Biblia, que son milenarias. Y realmente nosotros nos guiamos, digamos, por el Bhagavad Gita. ¿Me explico? También es escritura milenaria. De hecho, Jesucristo se dice, que tú estabas hablando contigo sobre eso,
también tuvo mucha influencia sobre esta parte oriental, porque en el oriente es la raíz de todo esto, en un sentido, de la parte espiritual, ¿no? Que tiene que ver mucho con la búsqueda, bueno, con todo esto, y viene prácticamente de allí. Sí, se dice que hay un evangelio apócrifo que la iglesia no toma, que habla de que Jesús aprendió con los esenios, para los que no saben o no dominan esta parte de la historia que pues obviamente la iglesia no toma como cierta, y mucha gente no toma como cierta porque bueno, es un libro que apareció y realmente decir que es cierto o no es complicado, pero sí está esta escritura que dice que Jesús perteneció a los esenios, y los esenios eran una secta judía que había aprendido costumbres de la India, y se dice que por eso Jesús, como hablaba ya del amor, del corazón, que por ejemplo, yo sé que Krishna tiene mucho que ver con el corazón, me lo dijo uno de los devotos. Entonces, para no desviarnos del tema, sí me gustaría que también habláramos de ese tema del corazón, o sea, enfocarlo a Krishna, porque creo que en todas las religiones y en todas las creencias se habla mucho como del amor y de vivir como desde el corazón. Entonces, de parte de ustedes, ¿cómo describirían esa parte del corazón y por qué es tan importante? Bueno, en las escrituras, ¿no? Se dan ejemplos, ¿no? De que, o sea, que en el corazón se dice que es como un árbol y allí hay dos pájaros, ¿no? Y según uno se dice que es Krishna, que está observando, que él es como el testigo de todo. O sea, lo más mínimo que tú hagas, tus pensamientos, todo él lo sabe, porque él es Dios. Entonces él está en tu corazón, y el otro pájaro se dice que somos nosotros, que estamos como buscando de disfrutar de este mundo, probar aquí, comer allá, pero él está simplemente observando, ¿no? Y muchas veces tú estás haciendo cualquier actividad y vamos a suponer que no es que estés haciendo una actividad mala, pero hay momentos que en tu corazón hay algo que te dice como que no lo hagas o hazlo. Dependiendo de la situación, el corazón se dice que ese es el Señor mismo que está como hablándote o diciéndote, mira, no hagas esto, no hagas aquello. Como la voz de la conciencia, Sí. eso Ajá. que uno escucha y a veces ignora. Ajá, entonces se dice que es Krishna que está allí, ¿no? Y como Krishna está allí, se dice que uno debe ser una persona. Uno debe hacer actividades buenas en este mundo, ¿no? Y más que buenas, actividades espirituales. ¿Por qué motivo? Porque a través de actividades, como ya decía lo del espejo, igual tú vas limpiando tu corazón, porque ahí está el Señor. O sea, el Señor está dentro de cada una de las entidades vivientes. Entonces lo más lógico es que si tú tienes al Señor allí, si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes que tener un corazón limpio para que Él se sienta a gusto, ¿no? Es como si tú vinieras aquí y no te atendemos de una buena manera, está todo sucio, ¿no? Uno se sentiría incómodo. Entonces, de la misma manera, si no tienes a Dios en el corazón, ¿no? y tú tienes la posibilidad de tener tu corazón más limpio, ¿no? A través de esta práctica, a través de estas actividades, entonces vale como la pena, ¿no? A mantenerlo así, pues para que el Señor se Sí, sienta hacer la práctica y tomarlo en serio. Escuchar a tu conciencia apropiada, y eso, hemos escuchado que la gente dice, oye, tuve un presentimiento, o algo me decía que no lo hiciera, pero lo hice. ¿Sabes? Eso lo escucha Sí. uno del abuelo, de la mamá, del papá. Y eso, pues hay veces que uno dice, oye, no, esto no lo debo hacer, la conciencia, pues, digamos. Ahora, no quiero que se vaya la entrevista sin que me cuenten la historia de Krishna. O sea, quién fue Krishna, porque sé que ha tenido varias reencarnaciones también. Más adelante me gustaría que habláramos un poquito sobre eso, sobre la teoría de las reencarnaciones y en qué se basa o cómo funciona, pues según ustedes que lo explicaran. Pero quiero saber la historia de Krishna, porque ha reencarnado varias veces. ¿Quién es como ser que vivió y caminó por la tierra? ¿Hablas tú? Y después sigo yo Ok. las cosas que tú tenías. Sí, bueno, en realidad el Señor viene a este mundo en muchas formas, como ya te decía al principio, pero ese Krishna que nosotros conocemos, que vino aquí hace 5.000 años, él vino por pedido de los semidioses.
No, tú decías hace rato que en India adoran muchas deidades, ¿no? Y muchas de esas deidades son de semidioses, como la devota decía al principio, que son como Srila Prabhupada, ¿no? El señor que está allí es uno de nuestros maestros también. Él explica que es como el presidente, y el presidente tiene sus ministros. Entonces Krishna también tiene sus ministros que se encargan de dar la lluvia, el mar, el viento, todos esos semidioses, ¿no? Eso es movido por los semidioses. Entonces todos estos semidioses fueron de Krishna a pedirle que había un demonio, ¿no? Una entidad, una persona que estaba haciendo como mucho daño en el mundo, y ellos fueron a pedirle que por favor los salvara, que viniera a ayudarlos, ¿no? Y así comienza como la historia. Y el Señor, para complacer a sus devotos, le dice: ok, yo voy a descender al mundo para aplacar como el pecado que hay allí. No, porque se dice que el Señor, cuando hay mucho pecado en el mundo, Él viene y como que establece nuevamente los principios religiosos, ¿no? Y todas estas cosas de valor moral. Entonces el Señor, Él vino a este mundo en la forma de Krishna, pero su nacimiento fue un nacimiento muy auspicioso, ¿no? Por supuesto, pero era un tío de él, que él quería ser como el que manejara todo el universo. Y se dice que el Señor vino a este mundo, pero por la misericordia, ¿no? Porque Él es el todo misericordioso, por la misericordia a todas estas personas que estaban sufriendo. Y el Señor apareció en este mundo, ¿no? Sus padres se llamaban Devaki, y su madre se llamaba Devaki, y Nanda Maharaj, madre Yasoda. O sea que él tuvo, en realidad, cuando él vino, tuvo dos padres, por decirlo así. O sea que el pasatiempo es muy extenso, ¿no? Okay. Pero para resumirlo, cuando él nació, ese rey que era su tío quería matarlo, pues, ¿no? Porque cuando la madre de Krishna se estaba casando, una voz en el cielo le dijo que el hijo que ella iba a tener iba a matar a su tío, al rey. Y el rey, como él creía que era una persona, el más poderoso del mundo, él no quiso aceptar esto. Y él tomó a su hermana y le mantuvo en el castillo. Y la hermana tuvo varios hijos, ¿no? La hermana de él tuvo varios hijos, pero en la profecía decía que el octavo hijo era el que iba a matar a Kansas. Y bueno, este octavo hijo vino y el Señor hizo todo un arreglo. Durmió a los guardias que estaban cuidando el castillo, y el padre de él, ¿no? lo llevó, Vasudeva se llama su padre, lo llevó en sus brazos. Todo místicamente se abrieron las puertas del castillo, y él llegó a una aldea, ¿no? que es donde vivía Nanda Maharaj, que era el rey de esa aldea. Y ellos intercambiaron sus hijos. Él también había tenido un hijo en ese momento, una hija. Ellos intercambiaron sus hijos. Vasudeva volvió al castillo, y cuando le avisan al rey: mira, ya nació el hijo de... Cuando él fue a ver cuál era porque dijo: que quiero ver quién es que me va a vencer a mí. Y cuando él llegó allá, él vio que era una niña. Él dijo, entró en confusión, pero esta niña tomó su verdadera forma, que era una de las semidioses, Durga, la que tiene varias manos, que tú me hablabas en estos días. Ah, ok, sí, sí. Ella tomó su forma original y le dijo: no, ya él es la persona que va a acabar contigo. No, él ya nació en este mundo y él ya está aquí, y cuando llegue el momento él va a venir por ti. Entonces de esa manera Krishna vino, y pasa que el pasatiempo es muy largo, pero pasó el tiempo, pasaron los años, y Krishna vivió en un lugar que se llama Vrindavan, ¿no? Que fue donde él prácticamente donde él se crió, donde él creció. Y allí él En India ahorita. Ajá, él hizo muchísimos pasatiempos. Tú vas allá a Vrindavan y tú vas a ver todos los sitios donde Krishna estuvo, donde sucedieron todas estas cosas. Y bueno, al final él acabó con el demonio, él salvó a todos sus devotos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y vino y cumplió, ¿no? Con su... ¿no? Que convirtió nuevamente... Con su misión. Pasa que Krishna, él viene de muchas maneras. En esa manera él vino como una persona que acababa con los demonios, mataba a los demonios. Pero por lo menos en esta forma, que él vino hace 500 años, que es Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es en el que tú ves el lado derecho, él vino para dar misericordia. Él no vino para matar demonios, sino él vino
para salvarnos a todos. O sea, él vino varias veces con diferentes Las misiones. diferentes misiones. Ok. ¿Y ustedes también creen en esas entidades negativas? Que bueno, ahorita les dices demonios, pero podrían decirse como seres espiritualmente maléficos. Sí, O sea, esas cosas sí, sí existen para ustedes, como que sí tienen y pueden incluso llegar a tener poder dentro de la vida. Sí, tienen poderes místicos, tienen muchísimos poderes, pero lo utilizan para el mal. Okay. ¿No? Entonces, son personas que por lo menos nosotros, ¿no? Como seres humanos no podríamos como combatirlo. Pero ya en esta época no se ve mucho ese tipo de poderes. Okay. No existe tanto como en aquella época. Ahora, me hablan de que estamos en una era. ¿Esta era tiene algún tipo de profecía o algo así por el estilo? ¿O qué debemos hacer nosotros en esta era? Bueno, mira, en las escrituras, lo que te digo de las chastras, se dice que esta es la era de Kali Yuga. Kali Yuga es una era que la dice también la Biblia, es una era muy controversial, donde tú ves envidia, avaricia, codicia, es producto de esta misma era. Estos son los síntomas. Todo lo que tú ves en el día a día, cuando lo lees en el periódico, lo escuchas en las redes, y tú dices, wow, esto es injusticia, ¿cómo es posible que esto está pasando? Todo esto es producto de esta era, que la gente va degradándose, precisamente por la actividad que llega, intoxicación, sexo ilícito, por una vida muy, dentro de lo que cabe, muy libertina. Entonces pierden los verdaderos valores de su búsqueda y se degradan. Inclusive, eso que estábamos hablando estos días, que te comentaba, somos vegetarianos, pero hay mucha gente que es vegetariana y no es religiosa. Sí. Porque eso tiene un trasfondo. ¿Qué sentido tiene que tú practiques la matanza de animales indistintamente? Sí. Entonces te pones a ver que esta era es todo eso. Y lo ves en todos lados, cuando estás en la calle, cuando te metes en las redes, cómo los valores se han perdido. Sí, creo que con el tema de la matanza de animales, así como pasa con muchas cosas, es que pareciera que estuviésemos como cieguitos. Creo que por eso se habla de como un despertar de la conciencia, porque es como que si escogiésemos no ver muchas cosas, es como si tuviésemos un velo y ignoramos tantas cosas, aparte que tenemos muchísimas distracciones, trabajo, la vida en sí, es como que si todo alrededor girara a través de una distracción que no nos permite vernos o reconocernos así en ese espejo, como usted dice, y trabajar en nosotros mismos. Claro. Creo que es parte de eso. Y por lo que veo, hay un concepto parecido al libre albedrío también, de que bueno, cada quien escoge, pues si cómo quiere vivir su vida, si quiere sembrar esto que va a cosechar en otro plano, por así decirlo, o después de la muerte, o no. Algo que quería aclarar también era la reencarnación en sí. ¿Ustedes creen en la reencarnación, que el ser humano vive y muere, bueno, millones de veces, pero haciendo esta práctica puede liberarse de esta serie de reencarnaciones constantes? ¿Es así? Evidentemente que sí. De acuerdo a lo que tú hagas, tú tienes tu cuerpo, ¿verdad? Por lo menos si una persona tiene un cuerpo humano, ¿verdad? Y puede discernir, puede analizar, puede pensar y hace actividades inapropiadas, digamos esto, por decirte algo, de que come carne, tú lo ves por la calle y tú dices, oye, casi que parece un animalito. Entonces el cuerpo humano que él tiene no es apropiado para él, entonces él está construyendo su cuerpo para después que él muera, lo que tú llamas la muerte, tomar un cuerpo apropiado. Este es un cuerpo para que puedas, en el momento que tú puedes discernir, puedes analizar, tienes una inteligencia, eso te da, hacerte muchas preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Para dónde vas? ¿Qué haces en este mundo? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Cuál es mi posición aquí? Y entonces ya es cuando tú tienes que tener ese sentido de búsqueda y te consigues con la trascendencia. Entonces, si tú estás en ese proceso de la trascendencia, tú vas a construir un cuerpo, digamos, para ese objetivo. ¿Me explico? Sí. Ahora, si tú eres una persona, como decimos nosotros, bueno, que casi un animalito,
Nosotros sí creemos, y lo dicen las escrituras, y lo dicen las chakras, que para nosotros es así lo más sagrado. Tú tomas un cuerpo animal, entonces tú te degradas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, digamos, humano, donde tú puedes pensar, analizar y toda esta cuestión, tú no lo usaste apropiadamente. Entonces tú puedes, o en Te esta puedes vida, degradar, o por supuesto superarte que sí, claro. o degradarte. Puedes tomar un cuerpo animal rápido, por supuesto que sí. O sea, nosotros podemos volver a reencarnar como de repente una vaquita, algo así por el O estilo. una vaquita sería lo más auspicioso. ¿Entiendes? Porque si te pones a ver la vaquita, ella come pasto, nada más, y te da leche, De naturaleza muy... te da mantequilla, te da yogur, te da tantas cosas. Pueden hacer como una cucarachita, pero no precisamente, o como un COVID, qué sé yo. Ok, Ya, dependiendo de tus deseos, tú vas a obtener, por lo menos del ejemplo que decía de la carne, si tú comes carne, o sea, cuando tú ves incluso científicamente, este cuerpo no está hecho para comer carne. En cambio, si tú quieres tener un cuerpo para comer carne, Dios te va a dar un cuerpo de tigre, por ejemplo. Tiene colmillos, garras, que es para desgarrar. lo pudiera matar por sí Claro. mismo sin necesidad de una herramienta. Sí. Entonces, esto no es un cuerpo para eso. Entonces, dependiendo de tus deseos en este mundo, ¿no? Como dice así la prueba, somos los arquitectos de nuestro próximo cuerpo. O sea, a través de tus actividades en este mundo y tus deseos, tú vas a tener un cuerpo diferente. Y como decía ella, si tú agarras tus deseos, ¿no? Y tus actividades para la satisfacción del Señor, puedes obtener un nuevo nacimiento para obtener un cuerpo nuevamente humano para rendirte totalmente. Continuar. O puedes ya irte de este mundo y para lo que hablamos el otro día, el samsara. La rueda del samsara. Para el ciclo de nacimiento y muerte. La única manera de parar ese ciclo es a través de la sumisión, de la rendición a su señoría, al gurú, al maestro espiritual, a las deidades. Esa es la única manera de salir de este mundo. No hay otra. Entiendo perfectamente. Hay que regresar a Dios. Sí. Ese es el camino, regreso a casa. Lo dicen los poetas, inclusive, lo dicen las grandes personalidades, de regreso. Esto no es en un sitio para un ser humano realmente, porque aquí uno ve muchas cosas desastrosas, de verdad. Y eso que yo te digo de la matanza del animal, tener un poco de sensibilidad. Ese animal también tiene derecho a la vida y le toca morir en su momento apropiado. Sí, no somos quien para decidir sobre la vida de otro ser vivo. Tú sabes es lo mucho que ego eso, ¿no? Sí. Desarrollar una conciencia que tú tienes unos pollitos en tu casa y lo alimentas y le das comida, un día pones una al agua hervir, le cortas la cabeza y te lo vas a comer. La mayoría no lo haría. O sea, tú dices, no, espérate. harían. La mayoría no lo haría. Por Dios, no. La mayoría de las personas no dicen, no, mira, si yo veo cómo matan al animal no me lo como. Claro. Yo lo escucho muchísimo. Sí. Y realmente creo que ese principio de la no violencia De la no violencia, es muy respeto a los animales. es básico, Eso te ensucia mucho el corazón porque te vuelves una persona sin misericordia. indiferente. Nosotros decimos Exacto. crípana. O sea, no tenemos misericordia. Tú puedes empezar matando a un animal, pero después puedes hasta matar a una persona. Y entonces el corazón se te ensucia demasiado. Y tú eres una persona así que no te importa nada. No te importa Tener la un vida. poco de nobleza, pues también en esa parte de sensibilidad. Eso sí es verdadera sensibilidad. Sí, vivir la vida con gracia y con muchos sentimientos, o sea, en vez de ocultar los sentimientos, sintiendo, porque eso yo creo que cualquiera que vea a un animal en sufrimiento, si no se lo cierra, lo siente y no va a querer que eso suceda. Creo que es algo que está dentro de nosotros mismos, así como nos dice la conciencia. Pero quiero que expliquen algo antes de cerrar el programa y es, ya vimos que nosotros estamos aquí y buscamos regresar a Dios, salir como de esta rueda del samsara. Ahora, ¿cómo entramos aquí? ¿Por qué entramos aquí? Pareciera que es como un jueguito. Entras aquí por tu deseo de disfrutar en este mundo. Tú misma. O sea, el proceso es individual para cada quien, pero cuando tú entras aquí es porque tú quieres disfrutar. Okay. Y entonces tú eliges. En estos días precisamente había un devoto que estaba dando una clase sobre eso y lo hemos leído. Tú eliges que quieres venir para acá y tienes que pagar el precio. Entonces, viniendo para acá te vas degradando y te vas degradando y te vas degradando. Pero lo decides tú misma. Cada quien, mi maestro espiritual dice que el medio ambiente es perfecto, ¿no?
la hormiguita come y el elefante come y tú no le das comida ni yo tampoco. O sea que esto es una armonía total. ¿Me explico? Uno es el que tiene otro plan, todo. Que hay otro desequilibrio. ¿No? Entiendo perfecto. Sí. Ahora para cerrar, ahora sí, porque ya llegó el momento, yo tengo miles de preguntas más, pero bueno, creo que se aclara bastante este camino, pero quiero que nos compartan el significado de sus nombres y cuánto tiempo tienen practicando. Si quieres, comienzas tú. Sí, bueno, mi nombre es Balaram, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Literalmente, ¿no? Bala significa potencia y Rama potencia. Bala es fuerza y Rama potencia, fuerza y potencia. Eso es lo que significa literalmente. Pero más allá de eso, Balarama es el nombre del hermano de Krishna, ¿no? Y Balarama es como la primera manifestación del Señor. Dice que Balarama es el Guru Supremo, es el que sostiene todos los universos, ¿no? Se dice que él es como, después de Krishna, es como la persona más importante. Incluso se dice que no hay diferencia entre Krishna y Balarama. Okay. Se dice que son los mismos. Entonces, eso es como, literalmente, fuerza y potencia. Es un significado profundo, porque me imagino que tiene, para hacer el cambio de nombre, pues el nombre tiene que significar algo para la persona y para el gurú. Por eso quiero que nos lo compartan. Pero también dice, hemos escuchado también que cuando el maestro espiritual te da un nombre, él te da un nombre de acuerdo a tus cualidades. Porque cuando el maestro espiritual te ve, él no ve como esta forma humana, pues, sino que él ve el alma, él ve tu corazón, él ve el alma que está allí. Y él puede ver como tus cualidades. Y se dice que el Señor siempre te va a dar como un nombre como de acuerdo a tus cualidades que tienes. Te da un nombre del Señor con esas cualidades y te lo pone a ti, que tú tienes como ciertas cualidades parecidas. Pero no es que yo soy Balarama, el gurú, no, claro. Pero yo soy Balarama Das, ese es mi nombre real, completo, Balarama Das. Das significa sirviente. Entonces yo soy el sirviente de ese Señor, de ese magnífico Señor, de ese gurú del universo. Entonces yo soy Balarama Das, yo soy el sirviente de esta personalidad. ¿Y cuántos años tienes practicando? Bueno, yo tengo, desde que nací en el 79, tengo 42 años, voy a cumplir 43 este año. Y toda la vida. Y sirviendo. De niño de toda la vida. Sí, bueno, sirviendo, siempre mi papá me llevaban al templo, siempre estaba como en la conexión, pues. Y yo duré aquí una época, duré 15 años aquí viviendo, 15, 16 años, entregado totalmente, pero me casé. Como ya te dije al principio, los casados no pueden vivir aquí, entonces me fui a vivir afuera. Ah, buenísimo. Y en tu caso, Syama Gauri. Syama Gauri. Bueno, mi maestro espiritual me puso, ¿verdad? Syama Gauri. Syama es una representación del Señor de Syama Sundara y Gauri es Gauranga Mahaprabhu. Entonces la mezcla de los dos. Soy el sirviente de eso. Tengo como 40 y pico de años de vegetarianismo y eso, iniciada también. Te digo que conocí a mi Gurudeva en el 81 y por ahí como en el 83 me inició. Y ahí he mantenido mi práctica de vida espiritual, lo que me gusta. Excelente, de verdad que yo estoy súper encantada de compartir, de hablar con ustedes, agradecida infinitamente por recibirnos en su templo, que es súper lindo. Gracias. Y por último, que eso sí no quiero irme sin que se nombre, es cuáles son esas 5 ramas que ustedes dicen que son las verdaderas, porque creo que, bueno, hay que compartirlas porque para no generar confusión, pues en tal caso. Sí, bueno, de ahorita de memoria no me las sé. Ok, pero bueno, si nos las buscan, nosotros las podemos colocar. Las poner. Sí, en el video. Pero hay 5, son como 5 maestros que hubieron en una época que fueron como los autorizados. No me acuerdo los nombres, pero yo puedo averiguártelos y... Bueno, si me los mandan por WhatsApp, yo los coloco en el video porque me interesa compartir esa información. Sí. Me parece que es súper importante. Y bueno,
Gracias nuevamente, de verdad que sí, y gracias a ustedes por estar en otro episodio de La Mente al Lado. Recuerden comentarnos qué les pareció este episodio, seguirnos, darnos like. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter y TikTok, y si se suscriben también nos ayudan un montón. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otro día más. Hasta luego. Hare Krishna. Hare Krishna.